Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Balbuena y estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio aquí en la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. Y hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a tener al maestro Uday. Uday va a dar un taller el 8 y el 9 de mayo, entonces no se pueden perder el programa, va a estar padrísimo. Nos va a contar toda la experiencia, también nos va a contar qué va a haber en el taller que va a dar el próximo sábado. Es de este sábado al siguiente, entonces no se lo pueden perder. Y ahorita vamos a ver una cápsula de la maestra certificada Yuni. Yuni es maestra certificada del método Iyengar y también es nutrióloga y nos va a dar algunos tips sobre el ayuno, porque quedó como pendiente la segunda parte. Entonces aquí, adelante Vicente, la cápsula. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Samji, por permitirme estar aquí con ustedes en estas cápsulas de salud y nutrición. Vamos a platicar en esta segunda cápsula de los diferentes tipos de ayuno. Y digo segunda cápsula más bien como segunda parte del tema anterior que hablamos del ayuno y cómo el ayuno puede tener ciertos beneficios en algunas patologías, en algunos temas de salud. Y por ahí nos quedó entonces platicar de los diferentes tipos de ayuno. Les recuerdo que los beneficios no están totalmente estudiados, todavía sigue esto en investigación y de cualquier manera hay que acercarse siempre con un especialista para que esto sea bien llevado. No es algo tan complicado de realizar, sin embargo, no puede ser hecho por largos periodos de tiempo si no te asesoras. Ok, entonces, bueno, uno de los diferentes tipos de ayuno se llama 12-12. Este es el simplemente respetar como las 12 horas de ayuno nocturno. Se llama 12-12 porque tienes 12 horas durante el día donde se come, desayuno, comida, cena, y terminas de alimentarte, vamos a pensar, a las 9 de la noche y no comes nada hasta las 9 de la mañana del día siguiente, que son 12 horas. Esto es lo más beneficioso, es lo que yo les recomiendo a todo el mundo, es como permitir que por la noche ocurran todos esos procesos fisiológicos y metabólicos que nuestro cuerpo realiza. El segundo tipo de ayuno, que es el más común, es el 16-8, donde tienes 8 horas de lo que llamamos la ventana alimenticia y 16 horas de ayuno. Por ejemplo, cenas a las 9 de la noche y no comes nada hasta las 1 de la tarde del día siguiente. Entonces, de 9 a 1 son 16 horas. Es lo que comúnmente se le conocería como saltarse el desayuno. O lo que se puede hacer es comer tu último alimento a las 6 de la tarde y dejar que pasen esas 16 horas y entonces alimentarte a lo mejor a las 9 de la mañana. Hay que sacar ahí muy bien los números. Entonces lo que estarías haciendo sería como saltarte la cena, ¿sí? Sin embargo, esas 8 horas donde tienes tus alimentos, pues sí hay que realizar una buena alimentación. De nada va a servir que hagas un ayuno si no llevas una buena nutrición. Otro protocolo de ayuno intermitente es el 24, donde solamente tienes 4 horas para comer, o sea, haces un ayuno de 20 horas. Es decir, puede ser que no comas nada durante el día hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, donde haces una buena cena que incluya todos los nutrientes. Se permite vegetales bajos en carbohidratos, bajos en azúcares y bebidas sin calorías. Les recuerdo, estos ayunos son beneficiosos en algunas patologías. Tenemos el famoso ayuno de no comer nada en el día, 24, se llama 24 horas. Este se puede realizar un día a la semana, o sea, no comes nada durante 24 horas y al día siguiente ya empiezas los alimentos. Otro tipo de ayuno se llama 5-2. 5 días comes normal y 2 días, o sea, 48 horas, no comes alimentos. Entonces, este es un ayuno que también debe de ir muy bien llevado a cabo con un buen protocolo con tu médico. Eh, Ayunos en días alternos, a lo mejor puede ser que hagas 2 días de alimento, un día de ayuno de cualquiera de estos tipos que acabo de mencionar. De los 7 días de la semana, o sea, 2 días comes normal, un día haces un ayuno, no sé, el 16-8, un día normal, tú los puedes ir combinando. Todos estos, les recuerdo, tienen sus beneficios, nos ayudan a estar balanceados, nos ayudan a tener un buen metabolismo, a tener claridad en la mente. Es muy interesante y bueno, los invito a que sigan aprendiendo, que sigan estudiando o acercándose con el especialista para que tengan una mejor asesoría.
Muchas gracias. Bueno, pues ya aquí de regreso, recuerden que estamos en el espacio de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar y hoy tenemos, como les había comentado, un invitado de lujo donde va a estar dando un taller aquí para la comunidad y nos sentimos muy contentas. Liz, ¿cómo estás? Liz va a compartir. Muy bien, Adri. Muy bien, Adri. Muy contenta de poder compartir y más tener el gran honor de poder entrevistar a este gran maestro Iyengar, ¿no? Uday, ¿no? Estoy encantada de que estemos en este espacio. Ajá. Milvia nos va a ayudar con la traducción. Muchas gracias, Milvia. Va a traducir al maestro Uday y bueno, pues nos complace mucho. Y bueno, vamos a comenzar, Uday. O sea, no sé si sabías que hoy aquí en México se celebra el Día del Niño. Uday, we're very happy to have you. Thank you so much. And we don't know. Thank you. Very happy to be here. Yes. We don't know if you're aware that today we celebrate the Children's Day. Oh, I was not aware of it. So, happy Children's Day to you all. Base a eso, Uday, me gustaría preguntarte, ya que hoy celebramos aquí en México el Día del Niño, sabemos que tú das clases o dabas clases para niños. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia de dar clases para niños? So, taking this that we are in the Children's Day in Mexico, we know that you formerly were teaching to the children. And we would like to know if you can tell us a little bit, how was this experience for you, the children? Yes, I started assisting in the children's class first. So that was the very first step which I had towards teaching. El primer You want to acercamiento. translate it bit by bit? Sí, gracias. El primer acercamiento que tuve hacia la enseñanza fue asistiendo en las clases de niños. We were around 3 to 4 teachers and we had around 120 children in the class. Éramos de 34 maestros y alrededor de 100 niños en cada clase. Uy, ajá. So, yes, the number is, it's shocking for everyone. But one teacher teaches and there are other teachers who present in front of different smaller groups. Es muy, la gente se queda asombrada con esta cifra, pero la manera como lo hacíamos era que un maestro enseñaba y los otros estaban presentando delante de pequeños grupos para los niños. Sí. So a main teacher would teach from the platform and the other assistant teachers like us, we would stand in front of the kids and we would demonstrate. That's how the training began. La manera como el entrenamiento empezó era que había un maestro en la plataforma alta y el resto de ellos, los asistentes, delante de grupitos pequeños para los niños. And then, because the number is such large, children demand a lot of energy. They need to be shown things in an amplified manner. Then we started taking turns to be on the platform. Y como los niños son tan demandantes y necesitan tanta demostración, empezamos entonces a tomarnos turnos quién iba a la plataforma. So 1 hour's class, we would take turns and conduct the class. And that's how it began. Entonces en 1 hora de clase nos tomábamos turnos y así era como la llevábamos. Y así fue como empezamos. Las clases son Las clases para niños son distintas, deben de ser clases mucho más dinámicas, trabajar con ellos un poco la imaginación, ¿no? De que es diferente trabajar con niños. Is it very different to work with children? Is it, must you use a lot of the imagination to approach the children? How is it? With children, it's different because we have to be able to get their attention and hold it on to us. Con los niños es diferente porque tenemos que captar su atención y mantenerla. Now, there's a thin line which we have to walk because too much of imagination and children get distracted.
too much of instructions, too much of rigidity, they get bored. Y hay una línea muy delgada. So we have to find a balance. Hay una línea muy delgada que hay que caminar con los niños, porque mucha imaginación y se escapan. Y si hay mucha instrucción, también se aburren. Entonces hay que tratar de mantener un balance. De hecho, hay una... I would say it was a very important lesson right in the beginning to be focused, as in to be in control of the class in front of you. Y fue una de las lecciones que desde el principio había que tener muy claro, estar enfocado y en control de la clase que tenías adelante. Children are very honest and they are very open about how they feel. If they don't like you, they will clearly show it. If they are bored, they will show it. And if they love you, if they like what you're doing in the class, they will be all interested for that. So it's a very, very live experience there. Los niños son muy transparentes y abiertos cómo se sienten. Te van a hacer saber de una si están aburridos, lo vas a saber si se quieren ir, si están mal, o por el contrario, si les está gustando, también lo vas a poder sentir. Uday, de hecho hay una fotografía tuya donde haces un brinco con mucho poder y bueno, salió en todos lados y te hiciste muy famoso también por este gran brinco que en una clase con Abhijata Gita, viste este gran brinco para enseñarles a los niños, ¿no? She's talking about a famous photograph of you giving this great jump in a class with Abhijata, and you became very famous for that. Well, yes, I remember the picture, what you're talking about. I would give credit to the photographer who is a good friend of mine, Samir Karmarkar. He perhaps caught it at the right moment. Le daría mucho el crédito al fotógrafo que es un amigo Samir porque tomó la foto justo en el momento adecuado. So with children we have to just amplify things. We have to show them something which is going to catch their eye. So jumping higher or just trying to move faster, these are the ways in which we can physically attract their attention. Los niños necesitan que les amplifiquen las cosas. Y de esta manera saltar muy alto, hacer las cosas más rápido. And tenemos que captar su atención. We can encourage them to do more by we doing it much more. Otherwise, some of them can always just try not to do it. Y la manera como this is a good way to catch. La manera como logramos que ellos hagan más es haciendo nosotros más. Porque si no, entonces ellos siempre van a encontrar una manera como de quedarse atrás. Entonces, de esta manera los enganchamos. Muchas gracias. Oye, Uday, gracias. Compartir la experiencia hoy de este Día del Niño, ¿no? Muchas gracias, porque no podíamos dejarte de preguntar eso, de la experiencia de trabajar con niños. Thank you for that, Uday. We just really, since it was Children's Day today, we really wanted to ask that question to you. Thank you. Uday, y platícanos, ¿cómo fue que encontraste tú el camino del yoga? How was it that you find the path of yoga? So I was drawn to it unknowingly, to be honest. I never started with, I want to go to yoga class. So it was just automatically that I happened to get introduced to the subject. Entonces, para ser honesto, pasó sin yo saberlo. Fue de una manera, yo nunca dije yo quiero empezar a estudiar yoga, sino que pasó casi de una manera automática sin que yo supiera que estaba ocurriendo. I started off with martial arts class, and in that class, our teacher would teach us a blend of yoga as he was a senior student of Guruji.
So that is how unknowingly got introduced to yoga. Yo yo practicaba artes marciales y el maestro, que era un maestro senior de Guruji, hacía una mezcla en sus clases de artes marciales con yoga. Y así, sin saberlo yo, empecé a ser introducido. Uday, And as he started explaining us more about... No, adelante. No, que sí, mi pregunta que ahorita que decía sobre las artes marciales es si hay similitud entre las artes marciales y el yoga Iyengar. Since you're talking about the martial arts, are there any similarities between martial arts and Iyengar yoga? Oh, absolutely. I think with martial arts, the way it's a discipline. It's not a rash sport, which often it is perceived as. It is a very disciplined subject. The followers, the practitioners are very dedicated to their practice, which is, you can clearly see the similarity between the yoga practice here as well. Por supuesto que sí, porque es una disciplina también. No es como un deporte así a la dura como puede verse el arte marcial, sino que requiere de una disciplina. Y está también esta dinámica de el maestro y el discípulo. Y ahí pueden ustedes ir mirando las similitudes con el yoga. So it's a practice where even the martial artists, they revere their practice. The approach towards their practice is with much more dedication. And same thing with our yoga practice again here. Entonces, we do need... It is not just physical on both the sides, which often it can be perceived as. As one starts to build the interest, we realize the depth in subject on either side. Of course, yoga has far more depth to it on the philosophy part. So I would say we can have far more exploration possible here. Entonces, it's definitely parallel, or martial art is also a disciplined subject. Entonces, ambos son un tema de mucha disciplina. El arte marcial, igual que el yoga, requiere esta como reverencia, esta dedicación de parte del estudiante, igual que en yoga. Entonces, no es una cosa solamente física, como muchas personas piensan. Sin embargo, el yoga tiene mucha más profundidad en el aspecto filosófico. Podemos ir mucho más profundo en ese aspecto. Claro. Y platícanos, ¿cómo fue tu primer contacto con la familia Iyengar y qué experiencia o qué enseñanza te dejó para que se te convirtiera en un estilo de vida? How was your first contact with the Iyengar family, and what experience or teaching did it leave you or stayed with you that it became a way of life for you? So contact obviously came once I started going to the institute. It will be difficult to pick up one learning or one experience or one teaching that they have given, because almost every day over there has been a learning experience. There's so much to learn from them. So the learning never stopped, and it's hard to pick one point, because literally every day they would shape us. They would be teaching, they would be pouring their knowledge, and it was just for us to grasp as much as possible. But then I would say they have been, it's such a well-known family with such great teachers that they are. But it never felt like they're not reachable. They were so approachable. They were so they were present there to help you, to correct you, to guide you, and compliment you as well. So
it never felt like you were talking to someone that great while you were interacting with them. The- So it is like they were so down to earth. They were so approachable there, and Okay, it's been a absolute pleasure. So sorry, went on a bit. Uh, Pardon me for getting carried away. Entonces, el primer acercamiento pues fue en el instituto, yendo a clases en el instituto. Y él habla que sería muy difícil para él escoger solamente una sola enseñanza o una sola experiencia, porque el aprendizaje nunca paraba. Cada día los maestros estaban derramando sus conocimientos, su sabiduría, y ellos absorbiendo. También dice que ellos eran grandes maestros, conocidos y respetados grandes maestros, pero al mismo tiempo eran muy accesibles. Entonces uno nunca sentía que estaba como con una persona que no era alcanzable, eran muy accesibles. Sí. Uday, siempre hacemos esta pregunta a todos los maestros que nos han visitado y que nos han concedido las entrevistas, ¿verdad, Liz? La entrevista, sí. La pregunta obligada es, ¿cuál fue tu primer como experiencia, tu primer día en el instituto? No sé, igual y lo recuerdas, algo que te haya dejado, o tu primera impresión en el instituto, la primera vez que fuiste. This is a question that we ask every teacher that we have the honor to interview. And it's, what was your impression of your first day at the institute? How was it, if you remember? There's something. I do remember, and it was an interesting one. So, to be honest, I was really shocked to be at that place, because I went there since my teacher told me to go there. And I just didn't, I was from the martial arts background where it was very strict, almost military kind of discipline. And here there was a lot of explanation. There were questions being asked and questions being answered. So there was a dialogue. And the overall experience, the class which I was in, was a bit more relaxed over there. And some people were doing different poses than what everyone was doing as we recommend. So it was a little shocking. I thought, are they disobeying the teacher? Are these students not really sincere? What is happening here? So it was a bit of a shock until I understood, like, okay, why these people are doing something else, because they are told some condition, they're asked to do something separately. But in the beginning, it did appear quite shocking. From the background which I came from, it was different. So I clearly remember that. That's good. Para mí, yo claramente recuerdo ese día, estaba muy asombrado de estar allí, pero también como venía de un contexto de arte marcial, en donde había una disciplina muy estricta, casi militar, llegar a un lugar en donde se daban muchas explicaciones, en donde había un diálogo, habían preguntas que se formulaban y respuestas que venían, y se sentía mucho más relajado. También él no podía entender por qué algunos estudiantes hacían unas cosas y otros no, y se preguntaba, ¿están realmente desobedeciendo a su maestro? Él estaba muy asombrado, hasta que fue entendiendo que no, a ellos le están pidiendo que hagan las cosas diferentes porque tienen alguna condición o algo así. Ajá. Es tener esta apertura, ¿no? Aprender a tener esta apertura, a tener esto nuevo y aceptarlo y bienvenido, ¿no? To have this open mind to accept the new and welcome it. Well, I would give, it's nice to accept the credit, but it was, you have to remember, it was my martial arts teacher who said I should go there. So I better dare not disobey him. You be very so obeyed. That was right? the first part. Well, of course,
Él dice que gracias por verlo así, Liz, pero que te tienes que acordar que realmente él estaba ahí porque su maestro marcial le estaba diciendo que clase, y él no quería desobedecer a su maestro. And the second point was, which helped me stay there was, or I had heard a lot by then. I had heard a lot about this place. I had heard a lot about Guruji and how big his name is all over. So I thought definitely it's not a place to be judged in just one class or even a month over there. Of course, 1 month is long enough for you to understand how this place is great and how these teachers were wonderful. But I thought, let's just stay there. I have got this chance to get to this place where people spend years together just to be there. So I should not be so rude. I should not be this brashly just trying to go away from it because I just can't relate to it. So that perhaps that was the only bit which was the sane part in me, where I think I continued. Entonces, and I'm really glad about it. El segundo punto, por qué me quedé, es porque ya yo había escuchado del maestro, ya él había escuchado del maestro y de ellos, y él pensó que un solo día no era suficiente para juzgar, siquiera un mes, aunque sea en un mes ya te haces una idea, pero él pensaba, darle una oportunidad, ver cómo habían tanta gente que esperaban tanto por ir y estar allí. Él no podía hacer tan rápido en un solo día decidir solamente porque no le venía muy bien o lo que fuera. Ok. Es muy interesante. Y también, Uday, te queremos preguntar, sabemos que vives en el Reino Unido y la pregunta aquí ¿es diferente enseñar en Oriente que en Occidente? The other question we wanted to ask you, we know you live in the United Kingdom. What do you think is the difference between teaching in the West versus teaching in the East? Not much, to be honest. It's pretty much the same thing, the same way we are taught. The bigger difference, I would say, is in India, I was teaching at the institute. So institute, the whole atmosphere is different. Students wait for a long time to get in admission over there. They are very keen to be admitted and learning at that place. So it's a different mentality, different approach, or different psyche of the students when they are at the institute. But outside, students, there are so many students we meet each day or every time who are unaware of what Iyengar yoga is or even what yoga is. So one has to have that understanding as a teacher and approach the students, reach out to the students in that way. So I would say that is one of the main difference which I noticed. Otherwise, teaching, it's the same subject, the way Guruji has taught, the method has been so widely accepted and preached. So that way it's pretty much similar, I would say. Okay. Dentro del instituto, él diría que no hay tanta diferencia en lo que es la misma en enseñar, en la misma enseñanza. Sin embargo, por ejemplo, en el instituto hay una mentalidad diferente de los estudiantes porque ellos tienen que esperar, ellos tienen que estar en unas listas de esperas para poder atender. Ellos tienen que, y están muy felices de ser admitidos. Entonces, hay una mentalidad diferente, hay un acercamiento diferente. Y fuera del instituto, como no todo el mundo sabe qué es el Iyengar Yoga, entonces toca como alcanzar a los estudiantes, como animarlos, como atraerlos. Pero en la enseñanza misma es lo mismo, las enseñanzas de Guruji.
Uday, regresando un poquito a las preguntas anteriores, yo creo que tenemos que estar agradecidos de que te decidiste por el camino del yoga y que te tenemos para que nos enseñes y nos transmitas todas estas grandes enseñanzas, ¿no? De estos grandes maestros Guruji, Gita y Prashant. Uday, we have to be very grateful that you decided for the path of yoga, so you can be teaching us and sharing with us your knowledge and the knowledge of Guruji and Prashantji and Gita. Okay, la pregunta que te queremos hacer. Go. Está diciendo gracias. Okay. Thank you so much for saying that, but I every day I wake up feeling grateful for having the opportunity to be at that place at that time and spending all those years without knowing how and where this is going. It was just the interest or the fun that we were having learning from these great teachers, which kept us going on there. And the interest kept building. And I'm really happy for the time spent over there, which has enabled me to be able to talk to you over here, and looking forward to the workshop next weekend. Gracias por decir eso, Liz, pero realmente él se despierta cada día con mucho agradecimiento de haber estado allí y de haberse quedado allí para poder estar aquí ahora con nosotros y pues vamos a compartir en el taller la próxima semana. Uday, it's very ¿sabemos? Little that we could, I'll just add on to that. So whatever little bit we could gather from these great teachers, I'll be having a humble attempt to share it with you. Es muy poquito lo que nosotros podemos absorber de estos grandes maestros y humildemente lo poco que yo absorbí estaré muy feliz de compartirlo con ustedes. Thank you. Thank you, Uday. Uday, sabemos que en Pune, en el Brinji, hay medical class. Entonces, me imagino que tú estuviste en estas clases y nos gustaría saber tu experiencia y de cómo ayudan a todas estas personas que van al centro a estas clases medical que son pues, famosas ya también por todo el beneficio que ha traído. We know also that at the Institute there are the medical classes. They have become very famous because they bring so much help to the people. We would like to know, we know that you participated in these classes, and we would like to know, well, can you tell us what was your experience and how do these medical classes help? Okay, and what was the first question in that? I couldn't hear. First with the medical classes? Yes, that we know that the medical classes are carried in the Institute and that we know that you participated in them. Just tell us what is your experience with them and how do you feel it helps the people? Oh, it is again a phenomenal experience to have actually the medical classes. That's Guruji's greatness and compassion, which the way he studied and understood his practice, how it can be helpful for patients, for people with various ailments. He started devising these various sequences, various asanas, adjustments, and it was very, very, very interesting to learn how the same asana can be devised, can be administered differently for different conditions. So it's not a very rigid, fixed, step-by-step procedure where, okay, these are the set of props, this is the way you get in, and this is how you do the pose. That's a broad explanation, yes. I'll interrupt you here so we don't get lost. Yeah. So, perdón, entonces, sí, las clases médicas nacen de esta gran grandeza y compasión del maestro, de Guruji, y de un entendimiento y una profundidad en su propia práctica
desde donde él pudo aprender a ayudar a las personas con todos sus diferentes problemas, creando diferentes secuencias y diferentes ajustes para ayudarlos. Y para él, Uday, es muy interesante ver cómo un mismo asana puede ser administrado de diferentes maneras para diferentes condiciones. Entonces no hay como un set de props o de apoyos o de equipo que es rígido sino que se va abriendo la... Okay, Uday, you can... It was interesting. It was interesting to observe same condition, same asana, but it was conducted or it was administered differently. The support would vary from person to person. So that was very interesting. And in the beginning, it was very confusing because, okay, you thought backache, these are the asanas to do. But then it would vary from person to person how you would make that person do this asana, how much effort you would put in, how much force you apply, what are the change in the supports you provide. So that is a very interesting learning experience where you have to relate, you have to understand, and you have to be more compassionate about the patient there, the student who is in your class. Entonces, only then you can come up with the correct support. Sorry, go on. Yes. Fue muy interesante al principio y también me confundía mucho cómo la misma condición, el mismo asana, se administraba o se ofrecía de maneras diferentes a diferentes personas. El apoyo variaba un poco, el esfuerzo con el que se hacía, la fuerza con la que se hacía. Entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo dolor de espalda, como de una persona a otra variaba la misma asana, pero con diferencias muy sutiles, lo que el aprendizaje muy hermoso que se daba, que se requiere de mucha comprensión y observación para poder ayudar. Sí. Uday, queremos, ahora sí que en 50 minutos queremos que nos platiques todo, pero se nos está yendo el tiempo, pero rapidísimo. Entonces, no sé si quieras traducir eso. We would like to stay with you and ask you many, many questions, but of course we only have 50 minutes and time is running out. Okay. Y bueno, pues hablando ahorita de estas clases de yoga, donde ahorita todos estábamos muy felices con clases presenciales y de repente viene la pandemia, viene esta nueva modalidad de clases, nos meten a todos a la pantalla. ¿Qué opinas de esta nueva modalidad de dar clases en Zoom? De este reto, porque creo que es un reto, ¿verdad, Liz? ¿Tú qué opinas? Completamente. Bueno, impresionante, ¿no? Es adaptarnos a esta nueva modalidad y cómo los alumnos se vuelven sus propios maestros, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas, que se tienen que cuidar más todavía. Yes. So we were very happy with the classes, and suddenly here comes COVID, the pandemic, and now everything has changed, and we are with these online classes. So what are the challenges in teaching in this new normal of COVID? Because of course now all the students have to be a little bit more, they have to be their own teachers. And how do you feel how do you deal with this great challenge that the pandemic has brought to us? It has been a big challenge, no doubt, but it has been a big opportunity as well. If you notice, now it has been almost a year for most of us who are teaching online, studying online, because you have to take responsibility of your own practice. The teacher is there in front, beyond the camera, but the teacher cannot physically come and adjust you. So as teachers, we have to change our methodology of teaching to instruct accordingly. And as a student, it makes you more responsible
Many students have returned back saying they find their practice become much more deeper because they are able to, they know that there's no one else going to help them, there is no one else going to correct them. So they have to listen and they have to try and carry out that practice with that much dedicated effort. So, in a way, of course, it has been challenging not getting together, not spending time in the same room. But then it has been a great opportunity just to be able to connect this way and then be able to practice where it just enriches, it deepens your understanding. So, definitely, since last year, this has been a very painful experience for so many of us. But practice wise, this has been an opportunity as well. So it is one should be looking at it as a challenge, but then an opportunity to grow over the challenge. Totally. Sí, por supuesto que ha sido un gran reto, pero también ha sido una gran oportunidad. Hemos tenido que, como maestros, cambiar nuestra metodología de enseñanza y como practicantes hemos tenido que tomar la responsabilidad de nuestra propia práctica. Los alumnos deben, como no hay nadie allí corrigiéndolos y mirándolos, allí están solos, tienen que ser mucho más responsables y han recibido muchas cartas de regreso de gente diciendo que sienten que su práctica ha profundizado mucho. Entonces, porque no hay nadie ahí para ayudarlos, para corregirlos, tienen que escuchar más y tienen que continuar ellos por ellos mismos. Entonces sí ha sido un gran reto, pero también una gran oportunidad de conectar. Y por supuesto para mucha gente ha sido una experiencia muy dolorosa todos estos tiempos, pero también ha sido una gran oportunidad para continuar y conectar. Exacto. Y bueno, tenemos muchos saludos. Muchas gracias, Uday, por contarnos tu experiencia en estas clases, en este nuevo reto que tenemos todos los maestros. Tenemos muchos saludos. Vero Ruiz, buenos días. Como cada semana las escucho. Carolina Cervantes, saludos desde Aguascalientes. Muy padre todas las experiencias. Felicidades. Miriam Rodríguez, ahora es la primera vez que las veo y muchas felicidades por el programa. Giovanna Barón está viendo el programa, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven y que les interesan los programas de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. Y bueno, me gustaría que nos platicaras, Uday, qué vamos a ver en el taller de este 8 y 9 de mayo, de 8 a 11 de la mañana. Sabemos que tu característica es como la movilidad. ¿Cómo podemos adaptar esa movilidad hacia todas las personas y con diferentes edades y condiciones físicas? ¿Cómo lo vamos a ver en el taller? Thank you, Uday, for being here. She was just saying out loud, lots of people are writing and saying thank you and being very grateful for you being here and for them to putting up this program for everybody. So, but also there is one more question about the upcoming workshop that you will be teaching. Could you tell us, because you are very known for your mobility, could you tell us how do you approach the different... Yes, yes you are. The different people with different age groups. Maybe they meant the mobility to adapt the practice to different people with different conditions, different age groups, and different stages of their practice and of their lives. Well, I would say I didn't know that I'm known this way, but this is exactly what Guruji's genius teaching has been. If you see, you take different age groups and the teaching can vary. You take different abilities and the teaching can vary. You take different conditions, medical conditions,
again, the teaching can vary. Different purpose. If you want to practice in general to learn the subject, definitely there is a way in which we go ahead. If you have a purpose specific goal, you are a sports person and you want to learn, you want to explore if yoga can be helpful, there is a way in which you can approach and teach. So I feel it's Guruji's teaching, Guruji, Gitaji, Prashantji, the way they have taught, they have been so versatile in their teaching that it comes so naturally for them to teach. And it's the same that we try to share. So we definitely work from the beginning, which most of us can work towards. And then we gradually start building the practice. And depending upon individual ability, people can just stick to the previous part, or they can join us further with the difficulty increasing step by step. So that has been the general approach which I have been following during this period. But it just comes easily, or it just comes from these great teachers. Él no sabía que era conocido por esta gran movilidad, pero piensa que sí, o sea, es la manera como enseñaba Guruji con Prashantji, Gitaji, esta gran versatilidad de la enseñanza. Depende del grupo de edad, depende de la habilidad, la condición que tiene, si tiene alguna condición médica la persona, va a cambiar un poco el enfoque de la práctica. Depende del propósito que tenga la persona que quiera aprender. Si es una persona, por ejemplo, que viene del deporte, qué necesita, cómo se va adaptando. Pero toda esta manera tan versátil de enseñar les venía muy naturalmente a los maestros. Entonces, y él ha tratado de humildemente continuar con esta manera de hacer cambios dependiendo de las diferentes condiciones. Y, por ejemplo, si se hace algo, algunos se van a quedar a un nivel, los otros pueden ir un poquito más allá, y así se va ajustando para que todos puedan incluirse. Pues bien, yo quisiera invitar a todos nuestros radios escucha a tomar este gran taller que va a dar este maravilloso maestro, 8 y 9 de mayo, de 8 a 10 de la mañana. No se lo pierdan, de verdad, va a estar excelente. Y entonces, pues ya se nos acabó el tiempo, Uday, de verdad fue todo un placer que nos dieras como esta probadita de todo lo que sabes y tenerte aquí en la comunidad Iyengar mexicana. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer y nos vemos en el taller. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias a todas las personas del extranjero, Nikita, Mijana, Ann, Dick. Entonces, un poquito difícil de pronunciar para mí los apellidos, pero bueno, todos los que nos están escuchando y viendo, pues muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Milvia, por la traducción. Gracias, Liz. Gracias, Uday. Thank you so much, Uday, for joining us and for sharing your knowledge, your energy with us, the Mexican community. We're very happy for the upcoming workshop with you, the 8th and the 9th. 8 y 9. Yes, everybody's looking forward for it. And just thank you very much, and thank you for everybody that is here. Thank you so much. Thank you so much for inviting me over this meeting. And of course, I look forward to join you all for the workshop. And together we should have some good time, enjoying practicing together. So I look forward to seeing you all there. Namaskar. Thank you so much. Namaskar, y estoy muy feliz de que nos encontremos todos en el taller. Seguro vamos a pasar un buen rato juntos. Muchas gracias, Uday. Hasta la próxima, nos vemos. Les recuerdo el espacio de la asociación. Gracias, Uday, gracias, Liz, gracias, Milvia, gracias, Vicente. Nos vemos el próximo viernes. Bye, bye, cuídense mucho. Bye, gracias por